en el capítulo 13, verso número 15. Capítulo 13, verso 15 del libro de Job. Santo Dios. Yo voy a predicar en esta noche por el tema una pelea a muerte. Una pelea a muerte. Amén. Y voy a leer de ese versículo solamente la primera parte. El versículo completo es importante, el versículo completo es interesante, pero yo voy a leer solamente la primera parte. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, es una pelea a muerte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con poder. Dame esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora. Señor mío, que fortalezca la fe de aquel que la tiene debilitada, que sane al enfermo, que liberte al que está oprimido por malicias espirituales, y que sobre todas las cosas, Dios eterno, entendamos que tú estás con nosotros como un poderoso gigante. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios con libertad en esta noche. Mira a ver si lo puede alabar sentado. ¿Se puede todavía? Hay espacio para alabar a Dios aunque estemos sentados. Se puede porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en constante alabanza y adoración a nuestro Dios. Bendecido sea el Señor. En estos días estuve un poco afectado de salud. Me atacó un poco el flu, y me atacó con mucha fuerza, pero le doy gracias a Dios que lo peleé de pie, porque aún como estaba, me vi obligado a venir a la radio toda la semana. Jonathan se me enfermó, no podía venir, el doctor Pagán con sus ocupaciones no me podía sustituir, llamé al hermano Alicea también un par de veces, pero también sus obligaciones no le permitían venir, y yo dije, pues no hay otra cosa, Señor, aquí, que en este día y en estos días yo soy el escogido para ser el cordero para el sacrificio. Jonathan me decía los otros días, papi, pero manda mensajes para allá. Yo decía, no, yo hago el esfuerzo, yo voy. Y empecé hasta a jugar un poco con lo que tenía. Le empecé a decir a algunas personas, tengo una pelea a muerte con el flu. Él me quiere matar a mí y yo lo quiero matar a él. Y a una persona que amo mucho de esta congregación le escribí hasta un email, y en el email se lo puse también. Le puse, tengo una pelea a muerte con el flu. Él me quiere matar a mí y yo lo quiero matar a él. Y esta tarde estaba encerrado en mi cuarto y de momento empecé a pensar en esa palabra, en esa expresión. Mire usted hasta de dónde puede salir un mensaje de algo que aparentemente yo decía que era como un juego. Me puse a pensar en que tengo una pelea a muerte con el flu.
Él me quiere matar a mí, yo lo quiero matar a él. Y entonces, pensando en eso, de momento vino como aquella voz bien adentro de mi corazón y me dijo: es que desde el día que te conviertes, estás peleando sin tú saberlo, una pelea a muerte. Es una pelea a muerte. Y entonces empecé a pensar, me fui en el tiempo hacia atrás y comencé a pensar en cuando yo me convertí al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, yo entré dentro del Evangelio con el pensamiento de que cuando yo me convertí a Cristo se me habían acabado todos los problemas. Y le voy a decir por qué entré con ese pensamiento. Yo, primero, ya ustedes lo saben, conocen la vida que yo vivía en el mundo antes de conocer al Señor, y yo estaba muy cargado. Satanás me había golpeado fuerte y estaba bien apaleado. Y vi a Cristo, o vi en Cristo, aquel que aparte de salvarme, de entregarme la salvación de mi alma, tenía el poder y la autoridad para resolver todos mis problemas. Entonces, cuando entré al Señor, comencé a pensar en mi mente de esta forma que les voy a hablar. Le estoy sirviendo a lo más grande que hay en este mundo. Fuera de Él, no hay nadie que tenga más poder sobre esta tierra. Él tiene el control de mi vida y de todas las cosas que en ella ocurren. Por cuanto Dios es el más poderoso y Dios me ama, porque una de las cosas que yo aprendí rápido que llegué a Cristo es que Cristo me ama. ¿Ah? Y como Cristo me ama, con tanto poder que Él tiene, pues se me acabaron los problemas. No hay problema para mí, porque Cristo, con todo el poder que Él tiene, va a evitar que yo tenga problemas. Esos fueron mis primeros pensamientos en el Señor. Esa es la vida color de rosa en la cual tú entras, ¿verdad? Pero yo he dicho en muchas predicaciones que el conocer a Cristo también te permite darte cuenta de que el diablo existe. Y yo he dicho en muchísimas predicaciones, en muchísimos altares: usted quiere saber si el diablo existe. Gente que dice: el diablo no existe, el diablo no es real, el diablo no es verdadero. Y yo digo: usted quiere saber si el diablo existe, conviértase a Jesucristo. Conviértete a Cristo. Porque desde el mismo día que te conviertes al Señor, lo tienes detrás de ti, haciéndote una guerra, una vida, tratando de hacerte la vida imposible, la vida difícil, tratando de robarte tus bendiciones y tratando de apartarte del camino que tú has escogido, el camino del servicio a Cristo. Él quiere apartarte de ahí. Ahí es donde tú te das cuenta, porque cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, cuando tú no le sirves al Señor, bendito sea Dios, tú sabes que, bueno, tú no lo sabes, pero la Biblia lo dice, que tú eres del diablo. Si aquí hay una persona que no le sirve al Señor en esta noche, no se ofenda conmigo, solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Ok? Yo no lo sabía. Fue algo de lo que yo me di cuenta cuando yo me convertí al Señor. Y me acuerdo que en diferentes ocasiones predicando también he dicho: tal vez si una persona se me hubiera acercado a mí y me hubiera dicho directamente: tú eres del diablo, cuando yo era del diablo, le hubiera dado hasta una bofetada, porque lo hubiera recibido como un insulto a nivel personal. ¿Ah? Ahora, cuando yo vine a los pies del Señor y comencé a leer en la Biblia, me encontré con que la Biblia enseñaba que todo aquel que no le servía a Cristo era del diablo. Y eso me hizo pensar. Decía: Dios mío, todos estos años yo he sido del diablo y no lo sabía. Y la cosa es, mi amado hermano, que tú no te puedes dar cuenta de que el diablo es real,
Porque Satanás trabaja de una forma en la que las cosas que tú haces en la calle salen de ti y te hace pensar como que realmente eres tú quien estás tomando decisiones, quien estás haciendo lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? Claro está, no hay conocimiento de la Biblia, no hay conocimiento de lo que la Biblia enseña entre la batalla entre la carne y el espíritu. No hay conocimiento de lo que la Biblia enseña de lo que es la naturaleza pecaminosa. Estamos ajenos a lo que es la carne y al conocimiento del control que la carne ejerce sobre una persona que no le sirve a Dios. Estamos totalmente ajenos a esto. Por tanto, todo lo que hacemos, cuando lo practicamos, cuando lo realizamos, pensamos que sale de nosotros, que es de nuestra total y completa voluntad, y no nos damos cuenta que atrás hay alguien que en esta noche yo lo voy a llamar el manipulador. ¿Ah? Manipula tu mente, manipula tus pasiones, manipula tus deseos, manipula tus batallas, manipula tus conflictos y trata de usar todo lo que viene aquí para una sola cosa: apartarte y alejarte cada día más y más y más de Dios. Claro está, yo no sabía eso cuando me convertí al Señor. Por tanto, yo pensaba que el venir a Cristo, mi amado hermano, me había comprado al instante una vida sin batalla, sin conflicto, sin problema. Después, los primeros días, mi amado hermano, mire, yo voy a ponerlo de esta forma: yo me hice un fanático, así es como lo voy a poner, fanático de Gigi Ávila. Usted sabe que Gigi Ávila caminaba con una Biblia grandísima, ¿verdad? De esas que usan los católicos, o de esas que se ponen en los altares, pero la de él era una Biblia católica. Mire, mi amado hermano, ese hombre caminaba con ese monstruo de Biblia así. Yo hasta me compré una Biblia de esas también. Después me di cuenta que era pesada para estarla cargando. Pero mire, había mucha gente que eran fanáticas de Gigi y cargaban esas Biblias. Usted no sabe la cantidad de gente que yo veía con esas Biblias así. Y Gigi Ávila, usted sabe que entre todas las cosas que predica del retorno de Cristo, pero predica mucho de sanidad, del Cristo que sana y todo eso. Así que, como en los primeros días, yo me hice un fanático de escucharlo a él, de los mensajes de él y todo eso. Y esa fe, la fe de un niño, que es un mensaje que vamos a predicar un día de esto, que ya está cocinado, se llama así mismo, la fe de un niño. Pues, ¿qué pasa? La fe de un niño se manifestó en mí. Así que yo pensaba que nunca en mi vida me iba a enfermar. Nunca. No, porque conmigo está el que sana. Y el que sana no tiene solamente poder para sanarte, tiene poder también para mantenerte sano. ¿Tú te das cuenta? O sea, para que te sanen tienes que enfermarte. Pero Él no solamente tiene el poder para sanar la enfermedad, Él tiene el poder también para mantenerte sano. Así que yo pensé que yo nunca me iba a enfermar. Así que vamos en orden. Vamos a entendernos. Sí. Primero, pensé que se me acabaron los problemas. Segundo, que ya no iban a haber más enfermedades en mi cuerpo. Y tercero, que servirle a Cristo iba a ser bien fácil. Cualquier semejanza con usted, créame que no es pura coincidencia. Si es que usted pensó igual. Se me acabaron los problemas. No voy a pasar por enfermedades porque Cristo no solamente sana, sino que tiene el poder para mantenerme sano. Y tercero, ¿cuál le dije que es el tercero? ¿Cómo? Servir es fácil. Servirle a Cristo sería bien fácil. Y también mi pensamiento tenía una razón de ser.
Y la razón era la misma que le dije ahorita: Cristo tiene el poder, Cristo es el que tiene la autoridad. A mí el diablo no me puede tocar, porque ahora ya yo no le pertenecía a Satanás. Yo era de Satanás, pero ahora la Biblia enseñaba que Cristo me había comprado a precio de sangre, que su sangre me había limpiado, que Cristo era mi dueño y todo dueño protege su propiedad. Así que yo dije, aquí servirle a Cristo va a ser fácil. Oh, mi amado hermano, pero ¿sabe qué? No habían pasado todavía 2 semanas cuando caí terriblemente enfermo en cama. Y por cuanto aquello me había pasado en el mundo cuando yo era jugador de baloncesto, yo pude identificar que estaba pasando por un tremendo desgaste físico. Pero como le dije, yo era fanático de los mensajes de Gigi, y enseñaba que no había que ir al hospital y que lo que había que hacer era creer en Dios, que Cristo tenía el poder para sanar, y yo dije, aquí me quedo hasta que Cristo me sane. Todo el mundo comenzó a pelear conmigo, mis padres asustados. Tenía una hermana que me quiere muchísimo, porque todavía está viva, y iba a mi casa y me decía, pero tú tienes que ir al hospital, está bien que le sirvas al Señor, pero tú tienes que entender que los médicos también los hizo Dios, decía. Y yo le decía, sí, pero la Biblia dice que por las llagas de Cristo yo soy sano. Oiga, mi amado hermano, y comencé a pasar por una situación terrible, y estuve, usted sabe, yo esperaba que Cristo me sanara ya, ahí, así. O sea, 1, 2, 3, sano, se acabó. ¿Ah? Usted nunca ha esperado que el Señor le resuelva su situación en un segundo. Si eso es lo que espera todo el mundo, le sirvo a Dios una oración al cielo y ya quedó el problema resuelto. Pero entonces usted ve que a veces hay situaciones que no se resuelven en un segundo, sino que se alargan. Y esa, siendo yo recién convertido, se alargó. Y pasó una semana y yo todavía metido en la cama, y ahí metido en la cama. Y me acuerdo, mi amado hermano, cuando vino a visitarme este varón de Dios, que lo había conocido en ese mismo tiempo, ¿verdad? Entró por la puerta de mi casa, mi mamá le dijo que yo estaba tirado en la cama enfermo hacía más de una semana. Entró, abrió la puerta, me miró en la cama y dijo, a veces Jehová tira a sus siervos. Y yo era un recién convertido y me dijo, siervo, en cama para conversar con ellos. Ahí me trajo tremendo mensaje de parte de Dios, puso la mano sobre mí, oró por mí y al instante quedé sano. Pero primero me dio el mensaje. Y eso fortaleció mi fe. Después escuché un mensaje de un predicador puertorriqueño, el nombre ahora no me viene a la mente, pero fue un predicador bien conocido en Puerto Rico también, y él testificó cómo Dios lo llevó a una colonia de leprosos. Y testificó cómo mientras él imponía la mano sobre los leprosos, la lepra se desaparecía. Hoy aquello me impactó también en mis primeros días de convertido y comenzó a fortalecer mi fe. Pero algunos, tal vez mes y medio, 2 meses después, vinieron las batallas grandes. Las batallas con el mismo enemigo. Poderes espirituales que comenzaron a presentarse, se me aparecían. Pasé una época, un tiempo donde no sentía a Dios. Donde no sentía a Dios. ¿Usted nunca ha pasado por una época en su vida donde usted no siente a Dios? Yo el problema que tenía era que yo había aprendido que a Dios se le siente todos los días. Había aprendido también que uno habla lenguas todos los días. Y cuando yo me arrodillé y comencé a orar, yo buscaba sentir lo que yo siempre sentía y no lo sentía. Buscaba hablar lengua como yo acostumbraba a hablar lengua todos los días y no venía, no hablaba lengua. Y eso pasó el primer día y pasó el segundo día y pasó el tercer día, pero se fue extendiendo. Y llegó un momento, mi amado hermano, en que yo dije, pues yo llegué a una conclusión, yo dije, aquí no hay otra cosa, que yo estoy mal, yo tengo que estar en pecado con Dios, y por eso es que a mí ya ni siento a Dios, ni hablo lengua, ni nada. Pasó una semana, 2 semanas, nada. Lloraba. No sentía nada. Pero absolutamente nada, hermano, nada. No sentía nada, es más, si pasaba por en medio de las neveras, no se me paraban ni los pelos, hermano.
O sea, que a la gente se le erizan los pelos y estoy sintiendo al Señor. Ni eso, nada. Ni un susto me hubiera erizado los pelos a mí. Nada. 3 semanas y nada. Y entonces yo empecé a tomar decisiones alocadas por mí mismo. Bueno, pues ya yo me convencí, o sea, Satanás me convenció. Estás mal, estás en pecado, ya no puedes hacer nada. Pero eso sí, yo no me quería ir de la iglesia. Porque yo no quería regresar a la vida que yo vivía en el mundo. O sea, a pesar de todo, hay algo que yo sí sabía. Yo sabía que yo había vivido una vida horrible en el mundo, que había un Dios en el cielo, que ese Dios me había libertado. Ahora todo estaba en contra mía, ya yo no sentía más ese Dios. Y yo decía, pues yo me iré, me sentaré ahí en el banco, en la iglesia, me quedaré en la parte de atrás. Pero yo no voy a volver para la vida que yo vivía, yo no quiero volver a ser lo que yo era. Pero eso sí, no voy a coger más parte en la iglesia. No voy a coger más parte en la iglesia. Entonces, había una campaña, un culto al aire libre. Y yo me escondía porque el pastor mío era loco poniéndome a testificar. Y entonces yo me escondía entre la gente para que no me viera. Él comenzó a poner gente y todo allá. Y yo escondiéndome para que no me pusiera a mí. Porque según yo no podía tomar parte, yo estaba mal, yo estaba en pecado. Y yo no sentía a Dios ni hablaba lengua. O yo estaba mal. Hasta que presentaron el predicador. Cuando presentaron el predicador, entonces yo me respiré tranquilo. Ya podía levantar la cabeza y mirar con más tranquilidad porque andaba todo el tiempo agachándome. Por eso yo los entiendo a ustedes cuando ustedes se agachan. Yo también pasé por eso. Por eso los entiendo cuando ustedes tratan de sacarme el cuerpo para que yo no los ponga a predicar. ¿Ah? Yo entiendo todo eso. Yo pasé por eso también. Tú sabes. Entonces, el predicador terminó. Bueno, el predicador todavía estaba predicando cuando viene mi pastor, se acerca donde mí y me dice, cuando él termina el mensaje, coges la parte y haces el llamado. Así que ya no me podía escapar. Y si acaso ustedes ven que a veces yo soy como él, es cierto, soy como él. Le digo yo a él, no, yo no puedo coger la parte. Me dice, ¿por qué? Entonces le digo, pues no me queda otro remedio que decírselo, pastor, yo no puedo coger la parte porque yo estoy mal, yo estoy en pecado. Ahí él abrió la boca. Dice, ¿cómo? Se asustó. ¿Que tú estás en pecado? Sí, yo estoy en pecado. ¿Pero qué tú hiciste? Me dice. ¿Qué tú has hecho? Le digo, bueno, yo realmente no sé lo que he hecho. Pero algo hice. Algo tengo que haber hecho porque yo ni siento a Dios, ni hablo lengua, llevo como 3 semanas en este asunto y si no siento nada porque estoy mal, estoy en pecado, así, y ahí yo no me voy a parar. Me dice él, entre tú y yo, uno de los dos está perdiendo la dirección del Espíritu. Y yo le dije, pues pastor, ¿quién va a ser yo? Yo soy el que estoy mal, yo soy el que estoy en pecado. Así que el que ha perdido la dirección del Espíritu aquí soy yo. Se cayó la boca. Y se fue y se sentó en el órgano, en el piano. Cuando el predicador terminó de predicar, el predicador dijo, ahora le voy a entregar al pastor para que el pastor haga el llamado. Puso el micrófono en el stand, se bajó y mi pastor se quedó sentado. Mira que este piano está aquí en el altar y puedo decirles exactamente cómo mi pastor hacía. Mi pastor se quedó, bajó la cabeza y empezó. Tocando una música. Y seguía. Y el tiempo empezó a pasar. Y el tiempo pasaba. Y él no levantaba la cabeza todo el tiempo ahí. Y yo estoy allá entre los hermanos. Y yo decía, yo sé lo que él quiere. Yo sé lo que está haciendo. Me está obligando a que yo coja la parte. Eso es lo que está haciendo. Quiere obligarme a mí a que yo coja la parte. Yo estoy mal y él me quiere obligar a mí a coger parte. Y él seguía allá. Pasaron, mi amado hermano, como 5 minutos. Pero créame que esos 5 minutos para mí fueron como 1 hora. Porque todo el mundo está esperando que él coja la parte. Entonces la gente se preguntaba, pero ¿y por qué él no coge la parte? Y él seguía.
Y yo allá. Y al final yo dije, Señor, perdóname. No me va a quedar de otra. Tengo que coger el micrófono, tengo que coger la parte, porque Él me está obligando, Él me está forzando a hacerlo. Tú sabes que yo no lo quiero hacer, pero Él me está obligando a hacerlo. Porque mira cómo está ahí, yo no lo puedo dejar tampoco a Él en vergüenza aquí. Así que tú me perdonas, yo voy a coger la parte, yo sé que yo estoy mal, que yo no puedo coger parte, cualquier cosa, tú hablas con Él después. Porque por culpa de Él es que yo voy a hacer lo que voy a hacer. Mire, mi hermano, me he subido al altar, he cogido el micrófono, he abierto mi boca para hablar, y cuando abrí la boca, lo que ha salido, como aguantado que estaba ahí ya por un poco más de 3 semanas, ha salido un montón de lenguas y lenguas y lenguas y lenguas angelicales, y habla lengua 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 y habla lengua. Y empiezo a llorar mientras hablo lengua. Y después de todo aquello que pasó ahí, empiezo a hacer un llamado donde más de 20 almas aceptaron a Cristo como Salvador en esa noche. Que el aplauso sea para Cristo. Cuando pasé ese día, que llegué a mi casa, le digo al Señor, si yo no entendía lo primero que me pasaba, menos entiendo lo que pasó hoy. Por más de 3 semanas he vivido sin sentir tu presencia, sin hablar en otra lengua, llorando delante de ti hasta que ya no me quedaron más lágrimas. Y ahora me paro ahí y así de la nada, ¡buah! Pero yo no entiendo eso. Y el Señor me dice, ¿sabes qué pasa? Que tú tienes que aprender que el creyente no vive por el sentir, sino que la vida la vive por fe. Pero tú no vives por el sentir. Serei taiki amansole. Tú no vives por el hablar en lengua, tú no vives por sentir mi espíritu. La vida en mí se vive por fe. Porque siéntame tú o no me sientas, yo estoy al lado tuyo. Hables lengua o no hables lengua, yo estoy al lado tuyo. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso no depende de lo que tu carne siente, eso depende de lo que mi palabra dice. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi amado hermano, le agradezco a Dios por esa primera lección ahí, en mis primeros días de convertido, porque cuántas veces en mi vida me he tenido que acordar que independientemente de lo que yo sienta, e independientemente de lo que yo pase, e independientemente de cómo Satanás se levante contra mí, cuando parece que Él no está, Él está, y cuando parece que Él no oye, Él oye, y cuando parece que no le importa y le interesa. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces no nos damos cuenta, ¿sabe por qué? Porque en medio de nuestro conflicto y de nuestra batalla y de la guerra interior que llevamos dentro de nosotros mismos, cerramos nuestro corazón. Lo cerramos. Y Dios quiere entrar, pero no lo dejamos. Y Dios quiere hablar, pero no lo oímos. Y Dios toca, pero no abrimos. Siguió pasando el tiempo. Siguieron aumentando mis batallas. Mire, yo pasé tantas batallas en mis primeros días de convertido, que yo veía a los demás, los que se habían convertido después de mí. A Pablo, ustedes lo vieron aquí. A Tita, la que hoy es mi esposa. A Fran, a Silverio. Yo los veía a todos ellos, siempre metidos en un gozo increíble. No los veía llorar por problemas y batallas. Y yo tenía que estar siempre llorando.
Yo era el Jeremías del grupo, el profeta llorón. Siempre tenía que estar llorando, siempre me estaba pasando algo. Cuando todo el mundo estaba gozándose los mensajes en el banco, así como están ustedes, yo estaba en el altar a gritos ahí, llorando, gimiendo ante la presencia de Dios. Me pasé un montón de mensajes, me los pasaba yo arrodillado. Siempre tenía una prueba, siempre tenía una batalla, siempre tenía un conflicto. Y yo me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué los demás pueden disfrutar y yo tengo que estar llorando en un altar? Y los meses seguían pasando. ¿Y sabe qué? Yo no entendía que Dios me había, escuche esto, Dios me había metido en su escuela. Y me había metido en la escuela a pasos aligerados. Me estaba brincando de grado. Y en cuestión de meses ya me llevaba rumbo a la universidad. Y yo no entendía por qué. Empecé a tener unas batallas con poderes espirituales, con demonios. Yo he tenido unas batallas con demonios, hermano, que yo ni las hablo, yo no las digo, yo no las comento. ¿Por qué? Porque fueron batallas tan personales que yo tuve, que si las hablase, hay gente que hasta dudaría de lo que yo estoy contando. Y yo no las hablo. Las guardo como una experiencia personal para mí. Y yo no sabía por qué. Me iba para los montes, que ya ustedes han escuchado hablar de los montes, a buscar el rostro de Dios en ayuno, y por allá en los montes tenía tremendas experiencias con Dios, pero también tremendas experiencias con el diablo. Satanás me quería echar a correr de los montes, y los demonios le ayudaban. Desde llamarme por mi propio nombre, con voces que de verdad metían miedo y que sonaban a ultratumba o a una película, mi amado hermano, de terror con efectos de los de hoy. Y yo tenía que caer de rodillas en un monte, Señor, ¿qué hago? Mira, y Satanás hablándome, demonios hablándome, y yo escuchando voces audibles que querían volverme loco, y el Señor me hablaba y me decía, vamos, usa mi palabra, y yo comenzaba a reprender hasta que se iban. Y Él me decía, ¿te das cuenta? Hay poder en mi nombre. ¡Hey! Y cuando te veas en batalla, usa mi nombre. Y cuando te veas en guerra, usa mi nombre. Y cuando Satanás te ataque, usa mi nombre. Y me iba enseñando Dios a pelear mis batallas espirituales. Pero yo no entendía por qué. Porque una persona que todavía no tenía un año de convertido tenía que estar pasando por esto. Porque todo el mundo podía disfrutar, reírse, gozar. Y yo tenía que llorar. Porque otros que se habían convertido en el mismo tiempo que yo no pasaban por las mismas experiencias que yo estaba pasando. Yo no entendía. Hasta que un año después, Dios me llamó al ministerio pastoral. Al año de convertido, me puso en el pastorado. Y el día que Dios me puso en el pastorado, que yo me fui a mi cuarto y comencé a orar, porque lo menos que yo deseaba era ser pastor. Y yo siempre decía que yo nunca en mi vida iba a ser pastor, que yo iba a ser un misionero, pero pastor no. Porque yo había visto a mi pastor pasar por un montón de cosas, y cada vez que mi pastor me decía, mi Dios tiene algo contigo, tal vez tú vayas a ser pastor. No, pastor, se lo agradezco, muchas gracias, con lo que yo veo en usted me basta. Yo paso. Pero dicen que al que no le gusta el caldo le dan 3 tazas. Cuídense de todo eso que están por ahí que dicen, yo del pastorado no quiero saber. No. Cuidado, que a lo mejor ya te llevan para la 3ª taza y no lo sabes. ¿Ah? Cuando me puse a orar a solas, Dios me habló. Oye lo que te voy a decir. A veces pasas por un montón de cosas y quieres que Dios te hable. Y se queda callado, no dice nada. Y te deja cruzar en silencio. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Eso Dios no lo hace con todo el mundo. Dios escoge la gente a la cual Él va a pasar al otro lado en silencio. Y cuando Dios
te pasa a ti por una prueba así, es porque tú puedes con ella. Tú puedes con el silencio de Dios. ¿Cuánto me estás escuchando? Tú puedes con el silencio de Dios. Y después ya cuando pasaste al otro lado, ahora tú piensas que tú no necesitas que Él te hable ya. Porque ya lo que yo estaba pasando, ya lo pasé. Y ahora es que Él dice que va a hablar. Y te va a dar una explicación. Y ese día me explicó. Y me dijo, mira, todo lo que tú pasaste durante este año fueron cosas que yo permití para enseñarte, porque te iba a llamar al pastorado en un año, y en un año te tuve que preparar para el ministerio que yo te iba a dar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero se abrió más a mi amado hermano aquello cuando comencé a pastorear. Porque las batallas y los conflictos que comenzaron a pasar los jóvenes de la iglesia, porque nosotros comenzamos a pastorear una iglesia llena de jóvenes. Empezamos con 5 personas y después se fueron uniendo más. Y todos eran jóvenes, todos eran jóvenes. Los ancianos, los adultos vinieron después un poquito más tarde, pero primero eran jóvenes. Y aquellos jóvenes pasaban por batallas y por luchas. Y usted no sabe cuántas veces yo tuve que decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. Y yo te voy a decir a ti cómo tú puedes vencer eso. Y entonces venía el consejo. Y entonces me daba cuenta, yo decía, me daba cuenta. Yo decía, Dios mío, tú me permitiste pasar por eso antes, en un año, para ahora yo poder aconsejar a los jóvenes de la iglesia y poder aconsejar a los hermanos de la congregación. ¿Y sabes qué? A veces Dios te permite, ¿cuánto me están oyendo? Te permite pasar por situaciones en tu vida que tú no entiendes, porque esas situaciones te van a preparar a ti para cosas que Él tiene contigo. Y tú no sabes lo que Dios tiene contigo, porque Dios todavía no te lo ha mostrado, Dios todavía no te lo ha revelado. Si Dios te lo revelara, si Dios te lo mostrara, tú entenderías el por qué Dios está permitiendo que tú pases por ahí. Bueno, miren, esto es tan así, hermano. Oiga bien, que yo estaba predicando una campaña en una iglesia. Se para un pastor en el altar que estaba de visita. Estaba triste. De hecho, mientras yo estaba en el altar y miraba los rostros de los pastores, yo decía en mi corazón, ese pastor está triste. No sé por qué será, Señor, pero yo siento que él está triste. Y estaba triste. Cuando cogió la parte, dijo, hermano, ustedes me perdonan, que yo sé que nosotros los pastores le enseñamos a las ovejas que no se habla negativo desde el altar, pero yo necesito pedirle a ustedes que oren por mí. Yo estoy triste, dijo él. Hermano, y a aquel hombre se le salieron las lágrimas. Y dijo, mi hijo se descarrió. Y comenzó a hablar del dolor que sentía porque su hijo estaba descarriado. Y comenzó a hablar de la vergüenza que él sentía como pastor de tener un hijo descarriado. Y yo decía, Dios mío, este hombre está pasando por lo mismo que yo pasé cuando se me descarrió mi primer hijo. El primero que se descarrió en mi casa. La vergüenza que me dio, que yo no me atrevía ni subirme a este altar a predicar, que yo no quería ya ir a ningún sitio, que yo estaba escondido en mi casa, que a mí me daba vergüenza hasta correr por aquí, por la ciudad, y que algún pastor me parara y me dijera, mira, yo vi a tu hijo por allá, estaba borracho. La vergüenza, qué vergüenza, 3 meses llorando, 3 meses sin casi poder dormir, cargando una vergüenza en mí, hasta que Dios me habló. Y Dios me dijo, tú le enseñaste a tus hijos la palabra, ellos llegaron a grande, ellos tienen que decidir por sí mismos la vida que ellos van a vivir, y tú no eres culpable de las decisiones que ellos toman. Y me dijo el Señor, sigue predicando mi palabra, regresa al altar que el diablo se está riendo porque te tiene amarrado ahí con todo eso, regresa al altar, ponte a predicar. Y me dijo, y a tu hijo suéltalo en las manos mías. Eso fue lo que hice y eso es lo que yo hago. Soltado en las manos de Dios. Para poder vivir con tranquilidad, tus cargas tienes que soltárselas a Cristo. ¿Qué pasó? Que cuando terminó el culto, yo fui donde ese pastor. Pastor, permítame, yo quiero hablar con usted. Tiene un segundo, siéntese aquí conmigo. Óigame, mi hermano, y empecé a hablarle de mi experiencia. Empecé a hablarle de la vergüenza que a mí me daba.
Empecé a hablarle todo. Y ese hombre lloraba. Me dice, hermano Bonaldo, por eso usted me está describiendo a mí, me decía él. Yo decía, no, yo me estoy describiendo a mí. Lo que yo estaba pasando. Eso mismo es lo que yo siento. Y ahí le hablé, y entonces le hablé lo que Dios me habló a mí. Le hablé de que no tenía que avergonzarse, que él había hecho lo que él le tocaba hacer por su hijo, que ahora él tenía que soltarlo en las manos de Dios, que mañana era sábado y al otro día era domingo. Mañana párese en ese altar y deje ya de llorar, que la Biblia dice, que aleluya, que el corazón entristecido se debilita ante la presencia de Dios. Y Nehemías se lo dijo así al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Tiene que alegrarse en el Señor. Ponga a su hijo en las manos de Dios. Le dije, ¿dónde está su hijo? Me dijo, no, yo no sé dónde está. Pues así mismo me preguntó Dios a mí, ¿dónde está tu hijo? Y yo le dije, yo no sé dónde está. Y él me dijo, tú no sabes dónde está, pero yo sí sé dónde está. Así que suéltamelo en las manos. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! Mi amado hermano, aquel hombre cuando terminó conmigo estaba tan fortalecido que se sonrió en el Señor y me dijo, mañana en la iglesia va a haber un pastor diferente al que han visto todos estos días predicando en el altar. Y me dice, perdóneme, hermano Naldo, yo tengo que darle gracias a Dios porque usted pasó por esa prueba. ¿Usted escuchó? Ahora él está dándole gracias a Dios porque yo pasé por esa prueba. Así que cuando yo me monté en mi carro, voy en mi camino hablando con Dios y le dije, ahora me imagino yo que yo también tengo que darte gracias a ti porque pasé por esa prueba. Porque gracias a ella pude ayudar a este compañero en el Señor. Mi amado hermano, yo le digo a mis hijos en casa cuando están metidos en los conflictos que a veces a ellos se les forman, yo le digo, mira, si Dios tiene algo para tu vida, vas a tener que acostumbrarte al conflicto, a la guerra, a la batalla, porque todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tendrá que pasar por el camino que Cristo pasó. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces se nos olvida la palabra que hemos escuchado desde el altar. Yo le prediqué a ustedes aquí hace muchos años atrás un mensaje que se llamaba sigamos sus pisadas. Y te decía que si tú vas a seguir las pisadas de Cristo, en el camino vas a ver el ciego que ve, el paralítico que se levanta, el leproso que se le va la lepra. Vas a ver los milagros de Dios en tu vida.